Bien, buen día. Doy inicio a la última clase, esta vez sí la última, donde voy a hablar de temas de actualidad y también cómo orientarse para, si algún compañero en el futuro está viendo este video, cómo buscar información para datos de actualidad. Bien, primero lo primero, hay que aclarar, voy a aclarar una cosa, y es que cuando uno está estudiando, por lo general, le toma más tiempo llegar a ver todos los temas. Y cuando termina de ver todos los temas de la materia, le queda como un día o medio día para ver datos de actualidad y el informarse de las noticias, de lo que pasó en todo el mes, en todo el trimestre, en todo el año, y comparar eso con lo que pasó en todo el año anterior, suele tomar mucho tiempo y es por eso que nos abatatamos mucho cuando se trata de llegar con actualidad. Tenemos que entender que no nos van a pedir que solucionemos la economía argentina, no nos van a pedir a ver qué harías vos en el caso de tal crisis, qué pasaría, no va a pasar eso no te van a pedir, porque estamos dando comienzos o inicio o introducción a la macro, así que cuando te llegue el momento de rendir la parte de actualidad, no te asustes porque no te van a preguntar cosas del otro mundo. Lo que te suelen pedir es como una pequeña evolución de una macro variable. ¿A qué me refiero con evolución? Por ejemplo, inflación. Decime cómo está decime algo de la inflación con respecto a actualidad. Y vos lo que tenés que decir es, ¿qué inflación tenés? Por lo general vas a tener el dato del mes anterior, que va a ser el más actual. O sea, a mí me pasaba que yo estaba, no sé, mesa de septiembre y ponía en Google inflación de septiembre, pero ese es el mes que está transcurriendo, no van a haber datos de eso. Busca el del mes anterior. Entonces, seguramente vas a tener el dato del mes anterior y tenés que decirle más o menos cómo fue variando en el trimestre y si querés alguna comparación de eh, el año anterior, que se llamaría interanual. Y después de eso, voy a dejar el chat a la vista, disculpen. Y después de eso, podrías incluso decir qué es lo que dicen los economistas con respecto a las predicciones de esta macro variable. Y lo mismo vas a hacer con todas las variables que se te ocurran. Esto, decir la última que tenés, el último dato que tenés suele ser del mes anterior, dependiendo de qué variable estamos hablando, cómo evolucionó en el trimestre que pasó, o en este, digamos, que estamos atravesando, y la comparación con ese mismo mes o ese mismo periodo en el año anterior. Y alguna predicción o proyección, si es que leíste nomás. Los economistas o los expertos dicen que se espera que baje, se espera que suba. Predicción. Lo mismo te pueden pedir con el desempleo, lo mismo te pueden pedir con el PBI, lo mismo te pueden pedir con las exportaciones, las importaciones. Toda esta información se saca del INDEC tranquilamente si es que querés ir a lo seguro y encontrar todo en un solo lugar. Digo a lo seguro porque hay un montón de consultoras que hacen informes mensuales, trimestrales y demás con las mismas variables. Pero los profesores vieron que siempre nos dicen acostumbrémonos a usar el INDEC, esto que lo otro, bueno. Esa sería la introducción para que te guíes a la hora de iniciar un tema de actualidad. A ver, compartir pantalla. Bien. Ahora, ¿están viendo mi pantalla del INDEC?
Los leo de última si no pueden hablar. Bien, gracias, Yara. Bien, cuando entren a la página del INDEC, lo primero que van a tener es esto, y acá ya te está diciendo la inflación de, en este caso, el mes de noviembre, la tasa de desempleo o desocupación es lo mismo, y siempre vean, por favor, el periodo del que están hablando. No vayan a decir que este mes el desempleo es del 9,6% porque eso no es cierto. Bien, entonces, acá ya se dan una idea, el estimador mensual de la economía te dice más o menos cómo va variando el PBI de manera mensual, y recuerden, miren de qué periodo estamos hablando. Todos estos datos macro tienen sus respectivos informes, y ahí es donde yo quiero enfocarme. Ya los dejé preparados. Tenemos acá el informe del índice de precios, que no es otra cosa que el informe de la inflación. No sé si llegaron a ver los tutoriales que hice del INDEC. Se le llama índice de precios al informe y no inflación del mes, porque la inflación es un fenómeno que se puede detectar a través del índice de precios del consumidor. O sea, podría alguna vez no haber inflación inclusive, y en ese caso estaría erróneo llamar al informe como inflación, por ejemplo. Y acá tenemos la variación mensual. Recuerden, por favor, ver los datos, de qué fecha están hablando. En noviembre del 2021 la inflación tuvo una variación del 2,5%, que no es lo mismo que decir la inflación es del 2,5%. Eso está mal. Tienen que decir, el índice de precios del consumidor varió 2,5%, creció 2,5% en el mes de noviembre. Lleva un acumulado en porcentaje del 45,4%. El acumulado se refiere a enero, en este caso enero del 2021, hasta noviembre del 2021, ¿sí? Son 11 meses. En 11 meses la Argentina acumuló 45,4% de inflación. Y cuando dice variación interanual, está mencionando el mes de noviembre de este año comparado con el mes de noviembre del año pasado. Si comparamos solo noviembre del 2020 y noviembre del 2021, vamos a ver que hubo una variación porcentual del 51,2%. A los profesores, por lo general, no les interesa mucho si es 51,2, 51,3, más o menos con que entiendas el grado o la magnitud del número crudo, digamos, está bien. No te van a pedir que 4 decimales, ¿se entiende? Y acá vemos los sectores donde más aumentó. Esto podría servir para darle como un poco más de condimento a tu exposición. Sí, hubo un aumento del 2,5% de la inflación en noviembre, y mayoritariamente se vio reflejado en restaurantes y prendas de vestir. No sé si se aprecia, pero bueno, acá dice. ¿Vieron? Entonces uno puede decir en dónde impactó más la inflación. Y también vale destacar que el 2,5 es un promedio. Vieron que acá dice 5% de aumento en lo que son restaurantes y hoteles. Sin embargo, el promedio o el indicador general dice 2,5, y esto es porque este es el promedio, pero en los distintos sectores de la economía hay distintos niveles de impacto de la inflación. Bien, a mí lo que me gusta del INDEC son los grafiquitos, es como que te sirven muchísimo para guiarte rápido sin tener que leer mucho. Bien, esto es por región. Nosotros seríamos acá del noreste. Tuvimos en promedio un 3% de inflación. Bien, acá variaciones mensuales. Y acá lo que pueden decir, o sea, con este gráfico pueden decir cuál es la tendencia, y pueden decir que desde marzo
hasta agosto de este año hubo una variación, hubo una tendencia a la baja de la inflación, que en septiembre y octubre aumentó y se mantuvo constante en un 3,5%, y ahora en noviembre volvió a bajar, y las proyecciones, bueno, si no quieren no hablen de proyecciones, pero digan cómo está viniendo la macro variable, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, alguna consulta, me escriben, yo los leo. Y bueno, como ya había dicho, la variación interanual está comparando noviembre del 2021 con noviembre del 2020. Los gráficos por lo general no es que aportan mucho a la hora de exponer, porque cuando uno tiene el gráfico, lo recuerda y dice, ah, bueno, tiende a la baja, tiende a la suba. Bueno, esto por regiones. Si quieren les comparto estos informes, para los que no sepan cómo buscarlos, les comparto en Telegram cuando termine la clase. Bueno, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Eso es índice de precio del consumidor, alias inflación. ¿Preguntas? Porque voy a continuar con el desempleo. Bien, continúo. Bien. Acá, por ejemplo, nos está dando el total de habitantes, 28,9 millones de personas en Argentina, y nos dice que el 51%, el 54% de esa población es inactiva, y el otro, casi 46%, conforman la pega. De ese 46%, que son acá 13,3 millones, es que se dice que el 9%, vamos a suponer 10, ¿no? Vamos a redondearle 10. El 10% de esta tasa de desocupación se calcula sobre este 13,3 millones, no sobre este 28,9 millones, ¿sí? Porque ese es un error conceptual. La tasa de empleo o de ocupados es del 41,5%, y la de desocupados es del 9,6%, ¿de acuerdo? O sea, ¿vieron qué detallado está todo en una sola hoja, en una sola carilla? Por ahí lo de descuento de jubilados y esas cosas no es que te preguntan mucho, pero sí las evoluciones. Es muy importante la evolución de las macrovariables o los indicadores macro del que te toque hablar. Ah, y otra cosa, suelen hacerte preguntas de actualidad con respecto al tema que elegiste, quizá para hacértelo más sencillo, porque intuyen que vos estuviste estudiando a full ese tema, incluyendo actualidad de ese tema, y suelen, si no viene de la mano inflación, desempleo y PBI, suelen ir por algún indicador de tu exposición inicial. Bueno, y acá tenemos la clasificación que nos dieron en clase: ocupados no demandantes, que, o sea, están bien con el trabajo que tienen, no demandan más horas de trabajo. Están los subocupados demandantes, que tienen trabajo, pero que demandan más horas de trabajo. Por lo general, no creo que pregunten esto, pero desocupados, 9,6%. Tasa de empleo. Bueno, composición de la tasa de empleo según la categoría ocupacional. Bueno, acá hay una clasificación, digamos, separada por grupo de tipo de trabajador. Trabajador familiar sin remuneración vendrían a ser las amas y amos de casa. Asalariados sin descuento jubilatorio vendrían a ser, si no me equivoco, los que trabajan en negro. Los que trabajan por cuenta propia vendrían a ser los monotributistas. Asalariados con descuento jubilatorio, los que están en blanco. Y patrón, bueno, ese no sé qué es. Igual, quizá esta variable no es que les pregunten con tanto detalle. Acá, desocupación. Hay una tendencia a la baja de la desocupación, ¿sí? En el segundo trimestre del 2020 hasta el segundo trimestre de este año hubo una baja notable. Y entonces ahí lo que pueden decir inclusive es que
La teoría dice que por ley de Occam, una disminución, perdón, la teoría dice que, bueno, pueden asociar el desempleo con Occam o con Phillips, que cuando disminuye el desempleo, hay una tendencia a la suba de la inflación. Más adelante vamos a ver el PBI, y podríamos decir inclusive que si se aplicaron políticas con intenciones de aumentar la producción, es entendible por qué baja el desempleo, porque por ley de Occam, cuando vos aumentás la producción por encima de su tasa normal, hay una tendencia a disminuir la tasa de desempleo. No me detengo a leer esto porque faltan pocos días, creo que no me van a escuchar si leo todo. Bien, cuentas nacionales. Informe de avance del nivel de actividad, o PBI. Y acá fíjense, tenemos la típica formulita que nos dan en clase. El PBI es igual al consumo más la inversión, más exportaciones, menos exportaciones. Acá estaría faltando el gasto, pero recordemos que el gasto era consumo público y consumo era el consumo privado, y acá están incluidos los dos. ¿Se ve? Por ahí no se ve. Avísenme si por ahí no se ve, porque yo no me doy cuenta a veces. Bien, entonces el PBI, y lean lo que dice acá, variación interanual. Y este es del tercer trimestre del 2021. Significa que está comparando este tercer trimestre con el tercer trimestre del año pasado. Y en comparación hubo un aumento del PBI del 11, casi un 12%. Y, a ver acá, vemos que hubo más importaciones que exportaciones. Y esto es en comparación con el trimestre anterior, o sea, el segundo trimestre de este año. La evolución del segundo al tercer trimestre de este año fue de un 4,1% positivo. O sea que hay una tendencia a que aumente la actividad, aumente el PBI, aumente la economía. Ven, y acá muestra la evolución desde el tercer trimestre del... A ver, no me estoy ubicando cómo leer esto. Consumo privado, inversión, PBI. Bueno, si algún gráfico por ahí no lo entienden y están a pocos días, no se molesten. Vean los números así, los totales, porque hay que economizar tiempo. Bien, y acá tenemos el PBI por sector. Y vemos que en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura hubo una disminución del 0,8% respecto de igual periodo, pero del año anterior. Es decir, tercer trimestre del 2020 con tercer trimestre del 2021. Vemos que el sector donde más aumentó fue hoteles y restaurantes, otras actividades de servicios comunitarios y sociales, y el PBI total, recordemos, comparando tercer trimestre del año pasado con este tercer trimestre, es del 11,9%. Y fíjense que el sector de hoteles y restaurantes casualmente también fue el que mayor grado de inflación tuvo. Tuvo una inflación del 5%, como lo vimos en el informe anterior. En el primero, perdón. Y ahí pueden hacer ustedes un ranking de 3 actividades que tuvieron mayor aumento. Hoteles, restaurantes, otras actividades comunitarias y, a ver, 25, 34, y la pesca, por ejemplo. Entonces ustedes van armando su exposición. Siempre preparen para PBI, inflación y desempleo, preparen como una pequeña introducción de la economía, de la actualidad, perdón. Bueno, todos estos cuadros y cosas que me estoy salteando son los que explican
¿Por qué? ¿Por qué se dan esos grafiquitos? Cuentas nacionales, seguimos, estimador mensual de la actividad económica. Este sí es estimador mensual, pero me parece que a ver, septiembre, resumen ejecutivo. No sé si se calcula mensualmente o trimestralmente. A ver. Bueno, acá ven. Estimador mensual de la economía por sector de actividad económica, variación anual e incidencia septiembre 2021. Fíjense que el informe anterior comparaba ya trimestres de años y esto ya tiene que ver con el mes. El informe anterior era una comparación interanual de trimestres y esta es una comparación interanual del mes de septiembre, porque es el estimador mensual de la economía. Y vemos que tuvo un mayor aumento de actividad, servicios comunitarios y otras actividades sociales, hoteles y restaurantes, y la pesca, por el contrario, el mes de septiembre, en comparación con el trimestre, tuvo una decaída o una disminución del 9,6%. Ah, y otra cosa, por lo general, lo que les suele gustar mucho es ver las variaciones porcentuales. Si por ahí tenés el número crudo, el número en sí, digamos, suelen ser más útiles de usar las tasas de variación. Por ejemplo, el desempleo varió un 9,6% respecto de el segundo trimestre, perdón, no sabría cómo decirle, no, me estoy equivocando capaz, porque esa es justo una variable que se calcula con datos estáticos que serían la población de las personas, así que bueno, vamos con el ejemplo de la inflación. Un aumento de la inflación del 2,5%. Si por ahí tenés el número de cuánto es la inflación en total, en valor absoluto, eso no va a servir mucho, sino sirven más las tasas de variación. Eso era lo que quería decir. ¿Qué tenemos acá? Ah, sí, el informe de la capacidad instalada de la industria. Esto vendría a ser algo parecido a lo que es el producto potencial, porque hay una capacidad límite y estamos viendo qué tanto de ese límite se está utilizando. Y acá dice que las industrias metálicas básicas utilizaron un 84%. Bueno, acá, siempre los generales, números generales. Se ocupó un 64, casi 65% en octubre del 2021 y 62% más o menos en octubre, pero del año pasado. Y acá vemos un gráfico de tendencia de cómo fue variando ese porcentaje. Y vemos que en abril del 2020 tuvo una fuerte caída. No olvidemos que en marzo se implementó la restricción a la circulación obligatoria. No me acuerdo si era obligatoria, creo que sí. Sí, creo que sí. Y bueno, y acá se puede ver cómo la capacidad instalada tuvo una fuerte caída, o sea, las personas dejaron de utilizar las máquinas instaladas, la capacidad, o nos alejamos más de el, ay, el producto potencial. Ahí está. Y tuvo una progresiva recuperación, con algunas fluctuaciones, pero recuperación en fin,
respecto de la situación económica y también sanitaria, que tuvo más flexibilizaciones de las actividades, o sea, las actividades de industria, las actividades turísticas y demás. Bueno, eso para, digamos, guiarse generalmente de cómo vamos de utilización de la capacidad instalada. Industria manufacturera, índice de producción industrial. Bueno, este no creo que pregunten mucho, la verdad. Bien, valorización mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. No olvidemos que... Bien, no olvidemos que está la canasta básica total, que tiene un conjunto de bienes que se consideran básicos, que no solo incluyen alimento, incluyen vestimenta, incluyen salud, incluyen transporte, incluyen horas de ocio o de esparcimiento. Entonces, tenemos que la canasta básica alimentaria tuvo un aumento de precios del 2,6%, más o menos parecida a la variación porcentual del aumento de la inflación, 2,5, así que dentro de todo es acorde. Y la canasta básica total tuvo un aumento del 2,1%. A ver, voy a hacerle zoom. La variación interanual, que está comparando noviembre del 2021 con noviembre del 2020, fue de un 47%, y esa es de la alimentaria, y de la total fue de casi un 43%. Recuerden, les dan más importancia a las variaciones porcentuales que a los números crudos, pero más o menos díganle un 10.000 pesos, 23.000, casi 24.000 pesos. Con eso los profesores van bien. Quieren que tengas idea de qué le pasa a tu país con esos indicadores. Y bueno, y ahí tenemos 3, 4 integrantes, no creo que le den mucho artículo a eso. Coyuntura, a ver. Hey, yo había abierto acá un... A ver, esperen, disculpen. Bueno, si van al menú de estadísticas, economía, cuentas internacionales, le van a salir todo lo referido a la balanza de pagos. Acá tenemos la cuenta corriente, tiene 2.700 millones de dólares, la cuenta financiera tiene 2.500 millones de dólares, y la deuda externa es de 200, casi 270 millones de dólares. A ver. Hacen clic en ese botón que dice balanza de pagos, y acá abajo les van a aparecer gráficos que, bueno, muestran los principales flujos de la balanza de pagos. Y acá lo lindo de esto es que, a ver, pueden elegir el periodo de comparación para tener, digamos, una tendencia, 2019 al 2021. Y ahí te saltan, digamos, con indicaciones de la cuenta capital, la cuenta corriente, cómo fue evolucionando, y acá pueden decir que la cuenta capital y financiera tuvieron una tendencia a la baja en el cuarto trimestre del 2020, no sé si se alcanza a definir, acá está definido por trimestre, y tuvo una mejora con respecto al primer y segundo trimestre del 2021, y ahí te muestran los datos. Y la cuenta... Bueno, y la cuenta corriente también tuvo una caída fuerte en el 2020, cuarto trimestre, y fue aumentando.
Evolución del stock de la deuda externa. Ujú. Bien, y acá arriba muestran los informes. A ver, ¿dónde estamos? Yo lo vi. Acá. Ya sé que este ya lo leí. Creo que leí este, no sé. Habían dos. Acá, esto. 5 minutos. Bueno. Principales socios comerciales, intercambio comercial y saldo por país del segundo trimestre del 2021. Por Dios, les juro que esto es importante, porque si le das un dato y te preguntan, bueno, pero ¿de qué mes, periodo me estás hablando? Y no sabes qué decirle, eso es grave porque te estás pisando de que no sabes actualidad. Intercambio comercial con Estados Unidos. Acá tenemos un déficit de 24. Y bueno, acá te dicen lo que exportamos a Estados Unidos en millones de dólares y lo que importamos. Y tenemos déficit con Estados Unidos, con Brasil, con Alemania. Tenemos un superávit comercial en los Países Bajos, Egipto, Vietnam, India. No sabía que comerciábamos con tantos países. Bien, acá cuenta el saldo en números en cuadritos. Por acá más abajo yo había visto, acá, el intercambio comercial en total. Hubo un intercambio de 4.900 millones de dólares, el 43% fue en exportaciones y el 57% en importaciones. ¿Sí? Ahí se para con quién tuvimos mayor actividad económica en exportaciones, con Estados Unidos, y en importaciones también con Estados Unidos. Ah, no, miento. Con el resto del mundo tuvimos casi un 60% de exportaciones y un 50% de importaciones. Y tenemos un saldo deficitario de 683 millones de dólares, es nuestro déficit comercial. Y bueno, y acá tenemos con más detalle. Quedan 3 minutos. Bueno, esto es exportación e importaciones de servicios. Crédito era exportaciones y débito es importaciones. Bueno, se importaron más servicios de viaje de los que se exportaron, de los que se ofrecieron. De transporte se importaron muchos servicios de transporte, más de los que se exportaron. Cargos por el uso de propiedad intelectual. Y bueno, más datos, pero lo importante es que saber que tenemos un déficit comercial. Acá tenemos, a ver, evolución de la cuenta de ingreso primario por tipo de renta. La cuenta financiera tiene un superávit de 2.850 millones. Y una diferencia interanual de menos 41. O sea, a esto le restamos 41 y eso fue lo que tuvimos interanualmente con el segundo trimestre del 2020. Bien, corto acá y hago otra reunión. Una última reunión para despejar dudas.